Hola a todos, yo soy Linda Novelo de Empodera tu Mente. Decidimos que todos los meses desarrollaremos un tema nuevo. Y este mes, el tema que abordaremos será el de la conciencia. ¿Cómo facilitar el proceso para elevar la conciencia? Hace unos días realizamos nuestra primera colaboración en el canal YouTube de Cristóbal Lamo, Ley de la Atracción y la Abundancia, en el que explicamos que el proceso para elevar la conciencia puede explicarse desde un punto de vista científico, que no es una idea utópica o un concepto abstracto utilizado solo por gurús o líderes espirituales. Trataré de darles una explicación corta y simple. Como especie, los seres humanos pasamos nuestra vida en estados de conciencia baja. Estos estados de conciencia están dictados por las partes bajas de nuestro cerebro, la médula tallo y el sistema límbico, que son los responsables de nuestros instintos de supervivencia y de nuestras reacciones. En esos estados, la mayoría de las preocupaciones nos conciernen a nosotros mismos, nuestra supervivencia, la de nuestra descendencia y nuestro propio éxito. Es un estado mental en el que no existe introspección y respondemos solo de acuerdo a los instintos para satisfacer nuestras propias necesidades. Reaccionamos automáticamente a nuestras emociones. Desde un punto de vista espiritual, esto es lo que llamamos establecerse en el ego y vivir a través de él. Regresando a la parte científica, esto se explica como el resultado de funcionar a través de nuestro cerebro reptiliano y reactivo. En este estado respondemos a la agresividad con agresividad. Culpamos a los demás o a lo que nos rodea cuando algo va mal. Tenemos dificultad o incapacidad a hacer asociaciones de conceptos o de ideas. Nos apegamos a la imagen que tenemos de nosotros mismos y de nuestras expectativas. Vivimos en el victimismo. Pero existe otra parte de nuestro cerebro, que es el neocórtex, que está situado en la parte superior de nuestra cabeza y es la parte donde se desarrollan facultades como la creatividad, la inteligencia, la asociación de conceptos, el juicio imparcial y muchas otras. El proceso de elevar la conciencia, desde el punto de vista científico, corresponde a la activación de esta parte específica de nuestro cerebro, del neocórtex. Les recomiendo que vean nuestra participación completa en el canal de Cristóbal para que tengan toda la explicación sobre este proceso, ya que en este video me voy a concentrar en el proceso más efectivo para lograr de manera voluntaria acceder a esa parte de nuestro cerebro que nos permite elevar la conciencia. Y este proceso es la meditación. Pero no les voy a hablar de la meditación de manera tradicional. Voy a romper con muchos mitos y más aún, les voy a dar una estrategia muy efectiva y probada para realizar meditaciones cortas y sumamente eficaces. Después de este video, les aseguro que tendrán una nueva idea sobre la meditación y su práctica, porque sé que existen muchos prejuicios alrededor de ella. Así que quédense conmigo y descubran que todos somos capaces de meditar. ¿Qué pasa con la meditación? ¿Por qué hay tantas creencias negativas alrededor de ella? ¿Como que es difícil o complicado realizarla? Pues en realidad porque existe mucha incomprensión tanto en su objetivo como en las ideas alrededor de su práctica. Y muchas personas que inician por primera vez una práctica de meditación, si su iniciación a ella se da a través de la manera más tradicional que existe, es decir, a través de lo que llamamos las prácticas monásticas, es muy probable que se les dificulte mucho, que no encuentren ni el sentido ni el beneficio y renuncien al cabo de su primera o de su segunda práctica. Está probado que el 50% de las personas que inician la práctica de esta manera, a través del proceso tradicional, abandonan después de la primera práctica. Tal vez alguno de ustedes esté en este caso y lo haya experimentado y haya renunciado y concluido que no es lo suyo. ¿Pero por qué sucede esto? La explicación es simple. La forma tradicional que conocemos de la meditación nos viene de tradiciones muy antiguas, iniciadas hace más de 2000 años, creadas y desarrolladas en los templos orientales, esencialmente por monjes. Son prácticas milenarias
Y es a este conjunto de prácticas en su forma tradicional que se les conoce como prácticas monásticas y que tienen como objetivo elevar la conciencia, adquirir sabiduría, desprenderse del ego y establecerse en el estado del ser. El problema es que estas prácticas, en su forma original, no están adaptadas a nuestra vida de hoy, no corresponden a la vida moderna. Son prácticas que se desarrollaron en periodos y en ambientes específicos, hace más de 2000 años, cuando las personas vivían en pequeños pueblitos y tenían la posibilidad de aislarse en una cueva o en lo alto de una montaña, como lo hacía Buda o los diferentes profetas, para lograr esta conexión con ellos mismos y con la energía creadora. Es difícil para nosotros, en el mundo en que vivimos hoy, recrear estas condiciones en las que estas prácticas fueron desarrolladas. Aislarse de manera total del mundo exterior o bien disponer de días enteros para realizar prácticas largas y en total silencio. No todos tenemos la posibilidad de aislarnos en un templo y poder realizar las prácticas en esas condiciones. Porque el mundo de hoy ha cambiado, nuestras vidas han cambiado, los ritmos y las condiciones en las que vivimos hoy son otras. Nuestro mundo es otro. Ha evolucionado. Y el problema es que estas prácticas no se han adaptado a la evolución de nuestro mundo. La realidad es que con el tiempo se han realizado estudios que han demostrado también que hoy en día es posible realizar las prácticas de una manera mucho más eficiente de cómo se realizaban hace 2000 años. Y que no es indispensable que la práctica se realice de esa manera y en esas condiciones para poder acceder a los mismos beneficios. Hoy existen maneras de crear esa conexión y activar esa parte de nuestro cerebro de manera más accesible y de manera diferente. Y con meditaciones cortas de 15 a 20 minutos diarios pueden ser extremadamente eficientes y podemos obtener excelentes resultados. Por eso les repito que no les voy a hablar de la meditación de la forma tradicional y voy a romper con los principales mitos alrededor de ella. Es posible que quienes han seguido por años las prácticas tradicionales consideren que de lo que les hablaré no es meditación. Y es posible que tengan razón, pero se les sigue definiendo como meditación porque es el término más común que las personas asocian a este proceso de conexión. De hecho, quienes realizan estas nuevas prácticas han terminado dándoles el nombre de prácticas trascendentales. A mí me gusta llamarlas procesos de conexión, porque en realidad es eso, un proceso que facilita la conexión con nuestro yo interno, con nuestra energía interna, con nuestro espíritu, que nos permite acceder a esa parte del cerebro, al neocórtex, y así potencializar todas las facultades de nuestra mente. El desarrollo de la intuición, de la creatividad, de la inteligencia, la eliminación del estrés, el desarrollo de la confianza y muchos beneficios más. Lo primero que hay que saber sobre la meditación es que tiene dos principales objetivos. El primero es el de centrar la mente en el momento presente, porque eso es lo que nos va a asegurar la claridad y el enfoque. Y el segundo es conectarnos con nosotros mismos, con nuestra fuente interna de energía, que a su vez está conectada con todo. Y es a través de esos dos procesos, el de centrar la mente y el de conectarnos con esa fuente de energía, que logramos elevar la conciencia, desprendernos del ego y activar todas esas facultades de la mente y del espíritu. La meditación ha existido siempre y bajo muchas formas. No es un concepto exclusivo a las filosofías orientales. Por ejemplo, la oración es un tipo de meditación porque tiene el mismo objetivo, conectar a las personas que la practican con su parte espiritual, con su yo interno y al mismo tiempo con la energía del creador. En la oración, de hecho, existen las plegarias, que no es más que solicitar a esa energía suprema eso que queremos que suceda o se materialice en nuestra vida. La oración está presente en todas las religiones y cualquier práctica que tenga como objetivo conectarnos con esa fuente de energía interna y centrar la mente es un tipo de meditación. La práctica puede realizarse de muchas maneras, de hecho puede ser en movimiento, como lo es el yoga. En esencia, el yoga es meditación
Y hay muchas otras maneras de realizar la práctica en movimiento. Ciertos deportistas, como los maratonistas, explican que durante su práctica del deporte logran entrar en ese estado que les permite aislarse de lo que sucede alrededor suyo. Entran en un estado de conexión con ellos mismos y con la energía. Su mente logra ponerse en un estado tal que tiene la impresión de flotar y apenas tocar el piso con sus pies. La noción del tiempo deja de existir y la conexión que logran establecer con ellos mismos y su energía es tanta que logran entonces liberarse de todas las preocupaciones e inquietudes y sienten un sentimiento infinito de paz. Hay quienes llegan a este mismo estado pasando tiempo en contacto con la naturaleza, haciendo largas caminatas en un bosque o en la montaña, como quienes practican el trail, o hay quienes lo logran haciendo jardinería, ocupándose de sus plantas. Hay quienes cuentan granos o colorean dibujos como los mandalas o tejen. Las actividades pueden ser diversas. Ese estado de relajación y de conexión se puede alcanzar de muchas maneras y no hay una regla que determine cuál es la mejor. Las únicas reglas a respetar son las siguientes. Que sea una actividad que permita la relajación y no requiera un grado de atención o de concentración elevado en lo que se realiza, y que permita aislarse de las solicitaciones cotidianas y facilite los espacios de silencio. Llegó el momento de que les hable de los mitos que existen con respecto a la meditación y que rompamos con ellos. Primera idea falsa. Se debe de poner la mente en blanco. Es una gran mentira. La misma naturaleza de la mente hace este presupuesto imposible de realizar. El que la mente se vacíe o se ponga en blanco es solo una consecuencia a una práctica constante. Y más que vaciarse o ponerse en blanco, lo que hace es centrarse, permanecer en el momento presente, dejar de dar saltos entre pasado y futuro y entre diversas preocupaciones. Es justo esta idea de poner la mente en blanco la que hace que muchas personas en su primera práctica renuncien, porque se quedan con esa idea de que ese es el objetivo. Inician su práctica y de manera natural, por la propia naturaleza de la mente, 2 o 3 minutos después, la mente empieza a divagar y entonces concluyen que la meditación no es para ellos. Para evitar que esto suceda, puede dársele una intención a la meditación. Y es muy efectivo porque entonces la energía se concentra en el momento y es más fácil que la mente deje de divagar. Segunda idea falsa. Uno debe solo estar focalizado en su respiración. La idea de focalizar la atención en la respiración es solo permitir un proceso de relajación y evitar que la mente divague, pero no es una obligación. La respiración se va a relajar de manera natural, mientras el proceso de relajación sea más profundo. Tercera idea falsa, uno no puede meditar acostado. También es mentira. La única razón por la que no se recomienda meditar acostado es porque con el proceso de relajación existe el riesgo de quedarse dormido. Pero si uno se mantiene en un estado de conciencia, a pesar de la relajación, es posible hacerlo. Lo único que hay que respetar es que la columna esté recta para que la energía fluya. El mejor momento de meditar, de hecho, es por las mañanas, cuando acabamos de despertar, porque es uno de los momentos en los que de manera natural nuestro cerebro activa el neocórtex y nos permite acceder a él de manera más sencilla y nuestra mente está reposada y alerta. Por eso, hacerla directamente en la cama apenas despertamos y antes de hacer cualquier otra cosa, ya sea sentados en una posición cómoda o bien acostados si sabemos que lograremos mantenernos en un estado de conciencia y despiertos, es lo ideal. Por último, les voy a hablar del beneficio que tiene el darle una estructura y una intención a nuestra práctica. Y que de manera muy efectiva podamos hacer pequeñas prácticas de 15 a 20 minutos. La ventaja que tenemos en darle una estructura y una intención a la meditación es que facilitamos el proceso para centrar la mente y de manera natural va a dejar de divagar. Los beneficios de las estructuras han sido probados y son verdaderamente eficaces. Personajes como Vishen Lakhiani, el creador de Mind Valley, que fue instructor de meditación durante muchos años, o como Deepak Chopra, que han contribuido
a repandir la práctica de la meditación en el mundo han sido de los pioneros en poner a la meditación en estructura. Cada persona puede desarrollar su propia estructura, pero hay fases que son comunes a la mayoría de las personas. La estructura que yo les voy a compartir consiste en 5 fases, pero sepan que cada uno es libre de crear la suya y adaptarla. La mía es la siguiente. Empezar con una primera fase de gratitud, agradeciendo profundamente por lo que tenemos. Todos tenemos siempre algo que agradecer. Seguida de una segunda fase de liberación o de desprendimiento de malos sentimientos o de perdón, perdonándonos a nosotros mismos y a todos aquellos que nos hayan causado algún agravio o algún conflicto. La tercera fase es un momento de conexión con la energía creadora, que genera un sentimiento de amor infinito. Ya anclados en ese sentimiento de conexión y de amor maravilloso, entramos en la cuarta fase, la visualización. Proyectar eso que deseo manifestar en mi realidad, tanto para mí como para lo que deseo que sea mi contribución en el mundo. Una idea muy clara, con imágenes y sentimientos precisos de eso que deseo profundamente que se realice. Y la imagen clara de cómo quiero que se desarrolle mi vida. Por último, en la última fase regreso a un sentimiento de conexión con la energía. Y ese sentimiento lo acompaño de un gran sentimiento de confianza en esa fuente creadora, sabiendo y sintiendo que la sabiduría para desarrollar cualquier cosa que desee reside en mi espíritu y que está en mí. Y con eso cierro mi fase de meditación, con sentimientos maravillosos de gratitud, de perdón, de conexión, de amor y de confianza. Créanme, es una práctica muy poderosa, es una práctica muy efectiva que puede hacerse desde 10-15 minutos y puede extenderse a lo que ustedes necesitan. En mi próximo video voy a entrar en más detalle en cada una de esas fases y de hecho voy a hacer una práctica de lo que puede ser una meditación de ese tipo. Así que si les interesa conocer la estructura, si quieren probarla, vale la pena que no se lo pierdan. Véanlo, síganlo. No va a durar muchísimo, va a ser muy accesible, pero voy a entrar en cada una de las fases para que ustedes, si les gusta y si les parece efectiva, puedan repetirla en casa cuantas veces quieran. Si les gustó este video, denle like, compártanlo y nos vemos en la próxima. Besos.